Hoy vamos a explorar un mapa, uno muy distinto para la masculinidad. Se trata de un modelo pedagógico súper interesante que nació, ojo, del trabajo de campo de Nicolás Vargas. La idea es transformar por completo la manera en que entendemos qué significa ser hombre en estos tiempos. ¿Cómo se desaprende toda una vida? Y bueno, esta es la pregunta que va a marcar todo nuestro recorrido. Es que, piénsenlo un poco, es una invitación a mirar para adentro, ¿no? A cuestionar todas esas ideas sobre lo que es ser hombre que, la verdad, muchas veces ni nos damos cuenta de que están ahí. El guía que nos va a acompañar en este viaje es Nicolás Vargas. Y ojo, esto es súper importante. No estamos hablando de un teórico que se sienta en su escritorio a escribir. Para nada. Vargas lleva más de 20 años ahí, en el terreno, construyendo todo esto a partir de la experiencia real, del trabajo directo con grupos de hombres. Ok, entonces, para poder entender la solución que propone, primero tenemos que entender bien cuál es el problema, ¿cierto? Y para Vargas, el meollo del asunto, el núcleo de todo, está en lo que él llama la crisis dentro del patriarcado. A ver, cuando escuchamos la palabra patriarcado, casi siempre pensamos en lo mismo, ¿no? Un sistema de poder del hombre sobre la mujer. Pero el enfoque de Vargas va mucho más allá. Él nos muestra una dimensión que, la verdad, casi siempre se nos escapa. Y aquí está una de las claves de todo su análisis. Resulta que el patriarcado no es solo ese poder hacia afuera, ese control sobre otros. Es también un poder sobre uno mismo, un dominio interno donde desde chicos se nos enseña a reprimir todo el mundo emocional, el mundo instintivo, para darle prioridad absoluta a la razón. Ok, entonces, ¿cómo se le entra a esta crisis interna? ¿Por dónde empezamos? Bueno, Vargas propone una especie de marco, un sistema basado en 3 lentes, como él los llama, para poder mirar el problema desde ángulos que son distintos pero que se complementan. El primero es el lente de las masculinidades, y este, básicamente, es una invitación a mirarse a uno mismo, pero de verdad, sin los filtros de lo que opinan los demás. Luego está el lente relacional, que nos hace preguntarnos, oye, ¿y todo esto cómo afecta mis relaciones con los demás? Y por último, el lente generacional, que es clave porque nos ayuda a entender que, vamos, la experiencia de un hombre de 60 años no tiene nada que ver con la de un chico de 18. Muy bien, ya tenemos el marco, la teoría, digamos. Pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo funciona de verdad? Pues aquí viene lo interesante. La metodología de Vargas arranca desde un lugar que a lo mejor no esperaríamos, la incomodidad. Para Vargas, el cambio de verdad, el profundo, no nace de estar cómodo. Al contrario, nace de la incomodidad. O sea, no es algo que haya que evitar, sino que es la herramienta principal. Es el motor, el verdadero motor que nos ayuda a romper con todos esos patrones que tenemos tan grabados. Y esta es la primera parada de un viaje emocional que tiene 3 etapas. La incomodidad es como el catalizador, ¿saben? Es esa sensación de estar un poco perdido, desorientado, que nos obliga a apagar el piloto automático y a preguntarnos qué está pasando. Justo después de esa incomodidad aparece el vacío. Y no es algo malo. Es simplemente aceptar ese no saber que queda cuando lo viejo se rompe. Claro, puede ser un espacio que desconcierta, que da un poco de miedo, pero es 100% necesario para lo que viene después. Porque es justo desde ese vacío de donde sale la creatividad. Piénsenlo como tierra fértil. Es el lugar donde uno puede reordenar su propia experiencia y empezar a construir algo nuevo. Una forma distinta de sentir, de ser, de estar en el mundo. Bueno, ya entendimos el motor emocional de todo esto. Incomodidad, vacío, creatividad. Ahora vamos a ver otro pilar fundamental del método, el camino que va desde echar culpas afuera, o sea, la proyección, hasta hacerse cargo, hasta la responsabilidad personal. Casi siempre, el punto de partida es la proyección, o sea, echarle la culpa a los demás, a las circunstancias, a ellos. El verdadero salto, el cambio grande, es la apropiación. Y esto pasa cuando uno empieza a hablar en primera persona. Yo siento, a mí me pasó, y es recién ahí, solo después de ese paso, que se puede conectar de verdad con el deseo propio, con lo que uno realmente quiere o ya no quiere. Y lo más fuerte de todo esto es que el cambio no se queda solo en las palabras, en el discurso. Es algo tan profundo que, como dice el propio Vargas, se nota en el cuerpo, se manifiesta físicamente. Es una transformación que de verdad se puede ver en los gestos de la persona. Miren. Para que quede súper claro, veamos un ejemplo. No es para nada lo mismo decir, es que mi padre nunca me abrazó, que es mirar al pasado, que poder reconocer y decir, yo no abrazo a mi hijo.
Ese simple cambio de foco, de dejar de mirar al pasado y mirar el presente, ahí está el núcleo de la responsabilidad. Y eso, justamente eso, es lo que abre la puerta para poder cambiar las cosas. Ok, ya exploramos el modelo, pero claro, llevar todo esto a la práctica no es tan fácil, tiene sus propios desafíos. Así que, para ir cerrando, vamos a ver cuál es el trabajo que todavía queda por delante. A ver, por un lado tenemos los desafíos más políticos, como la reacción de los sectores más conservadores, que siempre está ahí. Pero también hay retos que son más del día a día, más prácticos. Por ejemplo, ¿cómo se llega a los hombres que no andan por la vida cuestionándose estas cosas? ¿Cómo se les habla? Y, relacionado con eso, un desafío que es fundamental: encontrar las palabras correctas para que sea una invitación a conversar y no algo que genere rechazo y aleje a la gente. Al final del día, en esencia, todo este trabajo se trata de una cosa: cerrar esa distancia que hay entre la idea, el concepto, y la experiencia vivida, el cuerpo. No es suficiente con nombrar el mundo de otra manera, no basta con tener las palabras correctas. El cambio de verdad, el que se queda, pasa cuando aprendemos a caminar el mundo de una forma distinta, cuando la experiencia se imprime en el cuerpo. Y nos vamos con esta reflexión dando vueltas en la cabeza. Si la masculinidad es como un guión que nos aprendemos, ¿qué hace falta para poder escribir uno nuevo? El modelo de Vargas nos deja una pista bastante clara. No alcanza solo con la voluntad, con querer cambiar. Se necesita todo un proceso. Uno que involucre al cuerpo, a las emociones y, muy importante, a la comunidad, para que ese cambio sea de verdad y, sobre todo, para que dure en el tiempo.